Inspiracional. Mensajes de edificación cristiana. Reproducción íntegra de la predicación dominical en la Iglesia Metropolitana de Barcelona, Betania. Receptividad y obediencia, claves para fructificar en el reino. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me has traído esta palabra? ¿Por qué tengo que compartir este pasaje que es tan conocido? En Mateo 13, ahora leeremos la parábola del sembrador. ¿Qué tiene que ver esto con la realidad que hoy nos toca vivir como iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo en este último tiempo? Año y medio, 2 años. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos experimentado en este fin de semana, donde se ha concentrado palabra clara, profunda, dirigida, ungida de Dios para cada uno de nosotros? ¿Sabes? Se acaba el tiempo de estar en el anonimato. Se acaba el tiempo de estar sentado y mirar cómo las cosas pasan. Y empieza el tiempo de una nueva generación que está dispuesta a ser parte de lo que Dios quiere hacer, de lo nuevo, de lo grande, de lo maravilloso que Dios quiere hacer. Acompáñame, Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Leeremos solamente estos versículos, después iremos comentando algunos más. Leemos la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver si nos aclaramos con esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús utilizaba esta frase que quisiera usar como puntapié para compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Un énfasis que Él llamaba a la atención, que utilizaba para llamar la atención de sus oyentes. Multitudes venían a Él. Y en esta etapa de su ministerio salían a miles, al punto de que cuando Él salió de la casa, cuenta el Evangelio, que se vio desbordado y tuvo que subirse a una barca y retirarse porque la gente había llenado la costa y era abrumadora la cantidad de gente que venía a escuchar al maestro. Imagínate qué privilegio poder verle cara a cara, escucharle cara a cara, oír sus verdades. Sin embargo, él tenía esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Es un énfasis que en el Evangelio de Marcos, el paralelo de Marcos 4, se encuentra tanto al principio como al final de esta parábola. Pero déjame decirte,
Jesús tenía muy claro, y quiero resaltar esta verdad, que oír es muy diferente a escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Lo has pensado? ¿Lo has estudiado? ¿Te lo has planteado alguna vez? Oír significa percibir con el sentido del oído las palabras que se hablan. Y yo celebro el don que tienen los músicos de poder desarrollar su capacidad auditiva y de poder ejercitar esto al punto de armonizar y empezar a escuchar, por ejemplo, en una sinfonía, las diferentes notas o los diferentes instrumentos que tocan. ¡Qué maravilla para los que lo tienen este don! Pero oír significa percibir con el sentido del oído las palabras que se hablan. Escuchar, en contraposición, involucra los otros 4 sentidos, los cuales nos ayudan a entender las palabras que se dicen. Cuando oímos, lo hacemos con nuestro sistema auditivo. Cuando escuchamos, entran en juego nuestras facultades intelectuales del conocimiento, es decir, prestamos atención, atendemos, percibimos, recordamos, pensamos y razonamos. Por eso es que escuchar va más allá de oír simplemente palabras o ruidos. Significa pensar en el mensaje, llegar a entender de manera clara y completa lo que se nos está queriendo transmitir. Implica también el estar atento a la manera en que se comunica el mensaje, a las señales que se utilizan como complemento del mensaje, al estado anímico y a cualquier otra señal que nos ayude a recibir información para poder decodificar con una manera más completa el mensaje que se nos está transmitiendo. Por supuesto que es importantísimo para poder escuchar correctamente, mantener la mente clara de distracciones. ¿Cuántas veces has oído y no has escuchado? ¿Cuántas veces se te han dado mensajes y no has llegado a entenderlos? ¿Cuántas veces por la vorágine que llevamos te has perdido de una gran noticia porque pasó, no la entendiste, no la percibiste y se generó un contratiempo o se generó una desinteligencia y pasó el tiempo y no fue? Cuando oigo, pero cuando escucho, entiendo. Qué importante que es, qué valioso que es que desarrollemos esta capacidad de saber escuchar. Y si nos podemos hablar de esto, la Biblia nos enseña, es mejor saber escuchar que hablar. ¿Por qué es tan importante distinguir la diferencia entre oír y escuchar? En nuestras relaciones interpersonales, cuando no nos escuchan, nos sentimos invalidados, frustrados. ¡Hey, me estás tomando el tiempo! Préstame atención a lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos conflictos en la pareja empiezan por no escuchar lo que nuestras esposas nos dicen? ¿Verdad? ¿Cuántas malas situaciones o malas interpretaciones ocurren porque no entendimos lo que nos querían decir y lo malinterpretamos? Por otro lado, cuando somos nosotros los que no escuchamos, corremos el riesgo de llegar a conclusiones que son incorrectas y a tener acciones no deseadas. Podemos malinterpretar al que está hablando o podemos perder la información importante que nos está transmitiendo. Por eso es que el saber escuchar, o mejor dicho, el prestar atención,
va más allá de solamente percibir palabras y sonidos. Es esta habilidad importante que puede uno aprender y desarrollar para ser más efectivo y sostener relaciones interpersonales estrechas y significativas. Cualquier consejero matrimonial sabe y comparte que muchos de los problemas se solucionan cuando existe una correcta comunicación y un diálogo abierto y sincero. Cuando no solamente se dice lo que se tiene que decir, sino se escucha lo que el otro tiene que decir y se da tiempo, ¿verdad? Para reaccionar y ponernos en el lugar del otro. Qué importante que es en nuestras relaciones como hermanos, como familiares, como ciudadanos, desarrollar esta capacidad. Pero déjame decirte, y en nuestra relación con Dios, claro, nos gozamos y de alguna manera nos sentimos orgullosos de que el Señor siempre nos escucha. Dice el Salmo 34, los justos claman y el Señor oye y los libra de todos sus temores. Qué maravilloso que es saber, qué glorioso que es tener esta certeza de que cuando le hablamos a Él, siempre nos escucha. ¿Verdad? Qué paz, qué serenidad, qué tranquilidad trae. ¿Él dirá lo mismo de nosotros? Cuando Él es el que habla, ¿actuamos de esta misma manera? ¿Le correspondemos? ¿Frenamos en nuestro vorágine de cada día a prestarle atención lo que quiere decirnos, lo que nos está queriendo decir? ¿O decimos lo que tenemos que decir y seguimos de largo? ¿Escuchamos realmente cuando el Señor nos habla? ¿Prestamos atención? ¿Nos involucramos con nuestros sentidos a decodificar lo que Él está queriendo decirnos a través de un hermano, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de una palabra, a través del mensaje? Y si realmente le oímos con todos nuestros sentidos, ¿estamos dispuestos a obedecer y a actuar en consecuencia a lo que Dios nos está diciendo, tanto en lo personal como en lo comunitario, como congregación? Porque está claro que todo mensaje, está claro que toda palabra que viene tiene que producir un efecto y tiene que movernos a una reacción. Esto es el sentido de la comunicación, porque es siempre un camino de ida y vuelta. Pero lo cierto es que Jesús, en su tiempo que estuvo en la tierra, Él vio que las multitudes venían a Él y no se dejó cautivar por ellas. Claro, Él conocía el corazón del hombre, pero Él percibía que muchos de los que le seguían, que muchos de los que salían a Él a escucharle, a verle, no estaban tan dispuestos a escuchar activamente lo que Él tenía para decirles. Y esto era un problema. Y nos dice el pasaje que leímos más adelante, que en el medio de su ministerio Él hizo un cambio estratégico en su manera de relacionarse con la gente, porque al principio no fue así. Y después de un tiempo comenzó a hablarles a las multitudes en parábolas. Y esto que hemos leído es una de ellas. Una parábola, es decir, un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela la verdad sobre el reino de Dios, escucha bien, a los que tienen el corazón dispuesto para escuchar. Y que se oculta esta verdad a aquellos que no están dispuestos a entrar en una relación de comunicación sincera, a involucrarse con el mensaje. Mateo 13:13 dice esto: por eso
les hablaba en parábolas. Porque aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por muchos que oigan, no entenderán. Por muchos que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría, dice el Señor. Y termina dándole una palabra a sus discípulos, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Jesús, como el enviado de Dios, tiene un mensaje que comunicar, una semilla que es la semilla de la palabra del reino, que es su verdad, que tiene un propósito que va más allá de que te guste o no te guste, la sepas o no la conozcas, la aprendas. No, en el contexto, la palabra de Dios está esperando una tierra fértil, un espacio receptor en el cual esta palabra que es dada pueda llegar a cumplir el propósito y el objetivo por el cual fue mandado. Y fíjate lo que decía que leímos recién. Verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Toda palabra que Dios da, todo mensaje que Él te envía tiene un propósito de transformación para tu vida. Va mucho más allá de entretenimiento o de conocimiento intelectual o teológico. Porque la semilla de la palabra de Dios es vida. Una vida que Él siembra al decirla por el Espíritu en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Y que tiene el poder en sí mismo, en su ADN, de generar vida, transformación, crecimiento, desarrollo, con un ímpetu que no para, con un poder que es incuestionable. Pero lo cierto es que muchos de los que salían a escucharle no experimentaban este poder de transformación. ¿Por qué? Oían, no escuchaban. Oían, no escuchaban. Quisiera que de esta manera podamos reflexionar en esta parábola sobre algunos incidentes o incidencias que pueden estar afectando nuestra capacidad de escuchar la verdad de Dios. Esta verdad es una semilla poderosa, ya lo hemos dicho, que donde Dios la envía, dice Isaías 55, siempre produce fruto. La palabra dada por Dios siempre produce fruto. Está destinada a lograr todo lo que Él quiere y se propone. Y está destinada a prosperar en todos los lugares donde ha sido enviada. ¿Te das cuenta del poder que está encerrado en esta semilla? Has caído en conocimiento de lo trascendental y de lo poderoso que es el prepararnos para recibir esta palabra y dejar que cumpla su efecto en nosotros. Siempre produce fruto. Y déjame decirte, Jesús llamó a sus discípulos y te vuelve a llamar a ti y me vuelve a llamar a mí a fructificar. Es decir, a dar fruto. Es que es lo natural. Toda vid que está, todo pámpano que está relacionado con la vid, produce fruto. Porque la vida que corre a través de la palabra, naturalmente genera
esta reacción. Como discípulos de Jesucristo, Él nos está llamando a fructificar. Él te está llamando a tener un fruto diferente, nuevo, más fuerte, más poderoso en este tiempo. Él está queriendo que Betania, la Iglesia Metropolitana de Barcelona de Betania, alcance los propósitos que Él estableció para que tengamos. No vamos a ir por aquí de locos o queriendo inventar lo que está inventado, no. Estamos hablando de recibir la palabra, estamos hablando de creer la palabra y estamos hablando de ir a por ella. Porque Él nos garantiza que su palabra, que es poder, producirá el fruto por el cual ha sido dada. Y tal como nos viene hablando el Señor durante todo este tiempo, y sobre todo en el último fin de semana, ¡qué palabras! Yo no sé si ya las tenemos grabadas, ya las haremos circular. Yo todavía estoy flipando, realmente. Y eso que en algunas he estado a media máquina. Pero déjame decirte, y esto te lo digo en el nombre de Jesús, Él vendrá a ti y Él vendrá a mí por el fruto de esta palabra. Él vendrá a nosotros y buscará el fruto de su palabra dada. Iglesia, estamos empezando una nueva etapa, estamos comenzando a avanzar y a crecer. Queremos ir más lejos, pero nuestra vida se tiene que transformar por el poder de la palabra y debemos empezar a dar este fruto por el cual el Señor nos está hablando. Hemos oído y escuchado sus palabras, nos ha revelado sus propósitos para estos años, nos está mostrando su voluntad y la hemos recibido con todo el corazón. Entendemos con claridad de parte del Señor que Él nos está dando una oportunidad. Él nos está dando una nueva oportunidad para enfocarnos en su reino, para transformarnos en agentes de su reino, para hacer canales de la manifestación de su reino. De esto se trata fructificar. Los dones, las habilidades, los recursos puestos a su servicio, potenciados por el Espíritu Santo, dando fruto a 100, a 200, multiplicándose. Pero lo cierto es que necesitamos reconocer que tenemos que estar trabajando en nosotros mismos, en nuestras vidas, y ser conscientes que hay cosas que tenemos que ajustar, que corregir, para que realmente experimentemos este crecimiento potencial de su palabra en nosotros. Es cierto, queremos ser una comunidad de fe que glorifica a Dios. Sí, claro que sí. Discípulos comprometidos que evidencian el fruto del Espíritu Santo en sus relaciones interpersonales. Queremos ser hombres y mujeres comprometidos con nuestra realidad social, política y cultural. Queremos estar al servicio de los necesitados. Queremos estar por aquellos que sufren, porque de esto se trata el reino. Porque de esto se trata ser agentes del reino, servir a los demás. Queremos ser una generación que trae el Evangelio poderoso de Dios en las calles. Y como ya viene ocurriendo a cuentagotas, pero de una manera más efectiva, queremos ver más hombres y mujeres tocados por el poder sanador del Evangelio. Queremos ver más hombres y mujeres arrepintiéndose de su vida a espaldas de Dios. Ahora déjame decirte, a estas alturas necesito hacer una aclaración para que me entiendas bien. Estamos llamados a fructificar, ¿vale? Pero no somos los responsables de hacer crecer la semilla. ¿Se entendió? Estamos llamados a fructificar, pero no somos responsables de hacer crecer la semilla.
no es nuestra competencia, es competencia de Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y es el Espíritu Santo el encargado de desarrollar en cada uno de nosotros el fruto de su Espíritu. Esto dice Gálatas. Ahora, dejadme deciros, el énfasis de Jesús en esta parábola que hemos dicho no está enfocada en quien siembra ni en la semilla que siembra. ¿Te has dado cuenta? Sino que el énfasis está en el tipo de terreno en el que cae la semilla. Da por sentado que el sembrador cumple con su misión y que la semilla es efectiva y que en el terreno adecuado se desarrollará con todo su potencial. Esta parábola nos permite ver también que la capacidad de dar fruto está condicionada, escúchame bien, está condicionada por la manera en que oímos y escuchamos la palabra de Dios. Así que no somos responsables de hacer crecer la semilla, pero somos muy responsables de la manera en que recibimos, en que le damos cabida a esta palabra poderosa de Dios en nuestras vidas. La parábola habla de 4 tipos de terrenos con diferentes características. 3 de estos tipos de terreno tienen elementos que condicionan o afectan la capacidad de escuchar y por consiguiente anulan, limitan, condicionan o merman la germinación y el crecimiento de la semilla en todo su potencial. Y en consecuencia, la capacidad de reaccionar favorablemente a su cometido. Así que vamos a ver rápidamente estas 4 características, estas 4 maneras de oír. La primera, junto al camino. Es alguien que no entiende, que oye sin entendimiento espiritual. Y dice Mateo 3 en el versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Oír sin entendimiento espiritual. Es cierto que esto sucede en las personas naturales que no han tenido una experiencia con Cristo. Pero ¿podrá ser que nos ocurra a nosotros, siendo sus discípulos, que después de escuchar y seguir escuchando y no reaccionar en proporción a lo que hemos escuchado, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestra voluntad, se transforme en algo duro que impida que la palabra entre y se siembre en nosotros? El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo
o como el caballo. Qué fuerte comparación. No seas como el mulo o como el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Qué triste que puede ser la experiencia de un discípulo de Jesucristo, que por no vivir esta realidad del reino y darle cabida a la palabra y obrar en consecuencia lo que la palabra le pide, pierda el entendimiento espiritual. Y le hablas y rebota. ¿Sabes lo que dice la palabra? El enemigo aprovecha estas circunstancias y viene a hacer lo que sabe hacer. El Señor le reprenda. Robar. ¿Cuántas palabras se nos han robado? ¿Cuántas verdades han sido quitadas de nosotros? ¿Cuántos tesoros que eran valiosísimos han quedado en la nada? Porque justamente nuestra actitud al escucharla fue sin entendimiento. Y este tío no pierde pisada, no pierde oportunidad. Y roba. El entendimiento es la facultad humana de comprender, comparar, juzgar las cosas o inducir y deducir cosas de las que ya se conocen. Es tener comprensión, es tener lucidez, es tener discernimiento, es ejercitar el intelecto, desarrollar la inteligencia dada por Dios, la capacidad, la agudeza. Fíjate lo que dice Proverbios 18. A los necios, a los que viven a su manera, no les interesa tener entendimiento. Solo les preocupa expresar sus propias opiniones. Y Pablo también recuerda en los Corintios que el hombre natural, que aquel que no ha tenido una experiencia de conversión con Jesucristo, no puede percibir las cosas espirituales, porque su espíritu está muerto, porque para él son locura y no las puede entender. Pero no es nuestra realidad esto. Dice Pablo en Efesios 4:17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Presta atención, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón a Él. ¿Cómo se obtiene? Se me pasó, ¿no? ¿Cómo se obtiene el entendimiento espiritual? ¿Cómo se obtiene? Por pura gracia de Dios. Y esto me maravilla. Jesús se presentó delante de sus discípulos, lo podemos leer en Lucas 24, y antes de volver a encomendarles, Él se revela a ellos y les muestra quién es, y les permiten tocar sus manos y sus pies y su costado, y les empieza a hablar la palabra, y les trae entendimiento, les abre el entendimiento, la mente, para que puedan comprender las Escrituras. Y dice Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos conocer al Dios verdadero. Así que en realidad no debería ser un problema, ni para ti ni para mí, el poder ejercitar esta manera de oír, porque contamos con el auxilio de Dios, de Jesucristo. Él ha venido y nos ha dado entendimiento
para que podamos conocerle y conocer al Dios verdadero. El entendimiento era una carga que Pablo tenía por cada una de las iglesias que había plantado. Y él pasaba tiempo orando, y dice Colosenses 1:9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Estás falto de entendimiento, estás falto de sabiduría, pídesela a Dios, búscala, porque Él está dispuesto a venir a revelarte su verdad. Él está dispuesto a darte entendimiento. Segundo, terreno pedregoso. Hablamos de junto al camino, oír sin entendimiento espiritual. La segunda característica o énfasis negativo que podemos tener al escuchar la palabra de Dios. Oír con alegría, pero sin raíz. Es decir, oír emocionalmente. El que recibe la semilla, dice el versículo 20, que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Oír emocionalmente. Manejarnos por nuestros propios anhelos, por nuestros propios sentimientos. No es lo que nos recomienda la palabra de Dios para vivir. Pero fíjate, dice que la persona que escucha de esta manera no tiene raíz. Y sabes tú, los que han estudiado botánica dicen que la semilla, antes de crecer para arriba, mucho, crece para abajo y desarrolla sus raíces. Y muchas veces cuando tú ves un árbol, la altura que es del árbol, dependiendo del tipo de árbol, la profundidad de sus raíces es el doble o el triple. ¿Por qué? Porque la raíz es lo que le da anclaje o fijación al suelo. La raíz es lo que determina la posibilidad de que una planta pueda tener un mayor o menor desarrollo. La raíz también permite absorber del agua y de los nutrientes minerales disueltos y alimentarse y traer a la planta todo lo que necesita de vitaminas, de minerales para crecer. Es decir, en contraposición, un oyente sin raíz es emocionalmente inmaduro. Su aceptación de lo que escucha se basa en las emociones del momento. Las recibe con gozo, con alegría, se emociona y dice más cosas de las que estás dispuesto a hacer. Fíjate lo que dice el Salmo 106, 12 al 14. Entonces ellos creyeron en sus promesas y la entonaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto se dieron a sus propios deseos. En los parámetros pusieron a prueba a Dios. Los emocionales son oyentes que se enfocan más en buscar satisfacer sus propias necesidades o sus propios gustos y deseos. Son aquellos de cuando no reciben lo que quieren, marchan pronto al próximo sitio a buscar a ver
que me den lo que quiero, lo que necesito, lo que me gusta, lo que me satisface. ¿Tú crees que esto ocurre solamente ahora? Fíjate lo que le dijo en Juan Jesús, después de haber alimentado más de 5.000 personas. Ciertamente os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros. Qué corta visión. Teniendo al Dios de la vida, al pan de vida, quedarse solamente con la satisfacción de lo efímero, de lo que se acaba, de lo que aquí termina, y olvidarse de que la palabra de Dios tiene un fruto que es más profundo y que es duradero, que es eternal. Enfocados en satisfacer sus propias necesidades, no se detienen estas personas a meditar en el costo de sus decisiones, como tampoco están dispuestos a obedecer y pagar el precio. No perseveran, y frente a los problemas de la vida, como no tienen raíz, como no tienen fundamento, se derrumban. Vamos a ir más rápido. Tercero, dijimos hasta aquí, a ver, junto al camino, oír sin entendimiento espiritual. En el terreno pedregoso, ya llega, oír emocionalmente. Tercero, entre espinos, oír afanosamente. Dice el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oyó la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogaron de modo que ésta no llevó fruto. Y esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cuántas veces nuestra recepción de la palabra está minimizada por las preocupaciones de esta vida? Las preocupaciones de esta vida. Son muchas veces estas cosas, estas malezas que crecen junto a la palabra, pero que terminan desarrollando y ahogando a la misma planta de la palabra. Por eso Jesús, al hablar en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, habla sobre esta actitud. Así que no se preocupen qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos, los que no tienen a Cristo, los que no le conocieron, andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Tenemos una respuesta a la problemática de las preocupaciones de la vida. Dios, cuando vivimos en su reino, no nos pide que nos hagamos cargo. Él se hace cargo por nosotros. En el principio del reino, las prioridades son al revés de las que muchas veces las vivimos nosotros. Tristemente enfocados por lo que nos hace falta, por lo que tenemos para comer o no tenemos, por el trabajo, por las necesidades. Y la verdad trascendental del reino de Dios nos dice que si pones en primer lugar al reino de Dios y su justicia, con esto viene por añadidura todo lo que necesitamos. Por eso
Filipenses habla este pasaje tan conocido. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Yo sé que no estoy hablando de nada nuevo. Yo sé que esto no es algo que te sorprende, pero déjame decirte que es vital que le prestemos atención. Porque si no le prestamos atención, empezarán a crecer dentro o paralelamente con la palabra y terminarán cumpliendo su efecto dañino, el engaño de las tristezas, de las riquezas. Pablo lo tuvo que experimentar en carne propia. Demas, uno de sus colaboradores, lo abandonó, lo dejó cuando estaba preso. Y dice en 2 Timoteo 4, Demas me abandonó porque amaba más, gracias, las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Por eso Juan, el apóstol del amor, nos anima no quiere, ¿eh? No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en vosotros. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, por un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. El engaño de las riquezas nos está hablando del sistema del mundo, no del mundo como personas o como naturaleza, sino de este sistema que se levanta en contra de Dios y que te lleva a vivir con valores y con principios opuestos a lo que Dios enseña en su palabra. Priorizar el deseo físico, el placer físico. Priorizar el deseo insaciable por tener lo que vemos. Y comprar lo que tenemos, aunque no nos haga falta, porque me va bien, porque me hace placer, me da placer. Basar nuestra vida en el orgullo de lo que alcanzamos y de lo que tenemos. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo, los que viven con la ambición de hacerse ricos, los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos. Y déjame decirte, no estamos hablando aquí de en contra de la riqueza, no estamos hablando aquí de prosperar y de tener una vida buena y placentera. Estamos hablando de poner este sistema pernicioso como prioridad y como desafío para nuestras vidas, dejando de lado lo que Dios nos está enseñando y dejando de lado los principios y los valores del reino. Tiene que ver con querer alcanzar para esta tierra lo que Dios quizás no me dio. Y porque otros lo tienen, sin esperar el tiempo de Dios y sin esperar las oportunidades que Dios me da, me meto. Y me endeudo, y compro, y hago, y me muevo, y voy. Los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos. Hablamos al principio del poder de la semilla del reino de los cielos. Hablamos al principio de
el ADN que incluye en esta semilla de vida. Y mi pregunta es, una semilla como el Evangelio del Reino, con todo su potencial, ¿puede verse limitada o condicionada según el tipo de terreno en el que se siembra? Una semilla como el Evangelio del Reino, con el poder intrínseco que esto tiene, es palabra de Dios, del Dios que dijo y fue hecho, del Dios que se propone hacer lo que quiere y nadie se interpone en su camino. La semilla del Evangelio del Reino que trae sanidad, liberación, transformación, con todo su potencial, ¿puede verse limitada o condicionada según el tipo de terreno en el que se siembra? ¿Sabes que me encontré hablando con el Señor y diciendo, Padre, ¿será posible que se aborte tu sueño y tus planes para Betania porque no caigamos en cuenta del riesgo que tiene la manera en que escuchamos y creemos lo que tú nos dices? ¿Será posible que por bajar la guardia, por permitir que nos influyan filosofías de este mundo, por darle prioridad a cosas que son lícitas, pero no son lo primero para Dios y para su reino, nos encontremos que la palabra que fue dada, la palabra que está germinando en nosotros, este poder de vida, de transformación, quede en la nada? Se aborte. Oír sin entendimiento espiritual. Oír emocionalmente. Oír afanosamente. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo preparas tu corazón en la mañana al recibir en tu devocional lo que Dios tiene para decirte? ¿Qué actitud asumes? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Qué tan dispuesto estás a comprometerte en esta relación y a dejarte escuchar, a callar, a esperar, a oír, a asimilar, a apropiarte por la fe, a abrazar, a guardar lo que Dios viene diciendo a tu vida en este tiempo? Permíteme decirte lo siguiente. La parábola nos enseña que la calidad en la receptividad y el nivel de obediencia, otra vez, la parábola nos enseña que la calidad de la receptividad y el nivel de obediencia de quienes oyen la verdad de la palabra de Dios no solo determina el tipo de oyentes que son, sino también el nivel de fructificación que obtendrán en sus vidas. Es importante, muy importante. ¿Qué esperas para tus próximos 25 años, Betania? ¿Qué esperas para tu próxima experiencia? Solo quienes están dispuestos a trabajar en su vida para que las condiciones de su corazón se asemejen a la buena tierra, obtendrán el desarrollo en plenitud del fruto del Espíritu en ellos. Termino con esto. Buen terreno, oír con entendimiento. Voy a pasar para terminar, porque el tiempo ya se fue. Tenía más cosas para deciros, pero ¿cómo
cómo trabajar en nuestra tierra. Cómo hacer de esta tierra, que es nuestra manera de pensar, nuestra propia voluntad, nuestra alma, nuestras emociones, sean tierra abonada, sean tierra trabajada, sean tierra fertilizada, apta para que la semilla de la palabra de Dios crezca con todo su potencial y nos sorprenda, porque es una multiplicación que no para. Dice el pasaje, a 100 por 1, a 60 y a 30 al que menos. Multiplicación. ¿Qué tanto hemos experimentado del fruto de la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuánto nos falta? Pero déjame decirte, esto es una palabra de ánimo. No solamente es una palabra de exhortación, es una palabra de ánimo para alertarnos, para ser conscientes de que hay una realidad en la cual tenemos que trabajar, porque queremos ir más allá, porque estamos dispuestos a seguir adelante, porque estamos dispuestos a ir por los objetivos que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad que nos rodea, de las situaciones en las que tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Y termino con esto, Proverbios, simplemente lo voy a leer, Proverbios 4, 20, 27. Llévatelo a casa y úsalo como un devocional. Me ha hecho tanto bien meditar en esto. ¿Estás dispuesto a hacerle caso a un sabio? A alguien que sabe lo que dice. El sabio Salomón le dijo a su hijo: hijo mío, atiende mis consejos. ¿Quieres trabajar en la tierra? ¿Quieres que tu terreno sea más fértil, sea más productivo, esté capacitado para desarrollarse a 100%? Algo práctico. Atiende, presta atención a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Por qué? Ellas dan vida a quienes las hallan y son la salud de su cuerpo. Por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, tu ser, tu manera de pensar, tus emociones, tus decisiones. Cuídalas, porque de ellas mana la vida. Tantas veces permitimos que nuestro ser sea infectado por cosas que, ¿sabes?, no producen nada positivo. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate del mal. Vamos a orar. Tengo que confesarte que el Señor me confrontó a mí con esta palabra. Porque en el Congreso trajo una verdad a mí que me dejó perplejo. Me sobrepasaba. Era demasiado grande.
Pero Él me decía, en mi semilla, que yo siembro en Betania, en mi palabra que yo doy, son mis recursos, son los dones, es la influencia espiritual que estoy trayendo, es la visitación de mi espíritu, actuando con todo mi poder. ¿Estaremos preparados? ¿Nos encontrará preparados? ¿Serás tú una tierra fértil en donde la palabra poderosa de Dios germine a 100%? Él me decía, yo cuento con ellos, como cuento contigo, pero no obligo a nadie. No obligo a nadie. Por eso que también quiero terminar este desafío como un llamado a que trabajemos, porque yo estoy contigo en esto. Yo necesito trabajar la manera en que escucho a Dios. Como iglesia, el liderazgo de la iglesia, necesitamos trabajar la manera en que escuchamos a Dios. Pero nadie hará lo que a ti te toca. Es algo que tú debes hacer. Es un compromiso personal, es una decisión tuya. La palabra está germinando. Quizás no se termina de ver, pero se está moviendo en nuestro interior, en nuestro espíritu. El ADN está actuando y está empezando a reaccionar y a crecer y a brotar. Por aquí, por allí, por allí. Va brotando, va brotando. Pero viene el tiempo en donde el Espíritu sopla y se acelera este proceso de fructificación en aquellos cuyo corazón sea una tierra fértil, en aquellos en que crean en la palabra y estén dispuestos a ir a 100%, comprometerse con el Dios de la siega. Se acaba el tiempo de la pasividad. Hace tiempo que se acabó. Déjame decirte, se terminó el tiempo de la pasividad. Tú decides, yo decido. El poder de la palabra sigue vigente. ¿Cuál será nuestra manera de recibirla? Gracias, Señor, por tu palabra. Es increíble, Señor, que cuentes con nosotros. Siendo tan imperfectos, es increíble que tú estés dispuestos a dar el tesoro de tu palabra, esta semilla del Evangelio del Reino, a hombres y mujeres como yo. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú no ves nuestra debilidad ni nuestra imperfección. Tú nos ves en Cristo. Y tú ves el diseño que tienes a través de Cristo para cada uno de nosotros.
creyendo, viviendo, avanzando según tu palabra, como agentes de transformación de tu reino. Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta aquí en estos 25 años. Gracias por los hombres y mujeres que han sido terreno fértil, que te han creído, que han soñado en ti y han creído tus sueños y se han arriesgado y han tomado riesgo y se han jugado y han dado pasos. Y mucho de lo que experimentamos como Betania hoy tiene que ver con estos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a decir: yo, Señor, creo en ti, aquí me tienes. Señor, pero en esta nueva etapa oramos por esta nueva generación, oramos por cada uno de nosotros, porque ahora nos toca a nosotros ser parte, porque ahora nos toca a nosotros sumarnos, creer en ti. Prepara mi corazón, prepara nuestro corazón. Haz tu obra, Espíritu Santo, como tú la sabes hacer. ¿Qué te voy a decir si tú sabes lo que haces? Eres Dios. Toca, redarguye, estimula, anima, desafía, confirma, potencia, dirige. Sopla, Espíritu Santo, en medio nuestro y trae tu revolución para que en nuestras vidas podamos ver el efecto de tu palabra, de la palabra del reino, germinando para gloria de Dios el Padre y para la extensión de su reino en Barcelona, en España, en Cataluña y a donde tú quieras llevar a nuestros hijos, Señor, para la gloria de tu nombre. Inspiracional. Mensajes de edificación cristiana. Reproducción íntegra de la predicación dominical en la Iglesia Metropolitana de Barcelona, Betania.